Queridos amigos, todos hemos seguido con mucho interés el nombramiento del jurista Neil Gorsuch a la Corte Suprema de Estados Unidos propuesto por el presidente Donald Trump. Se trata de un juez intelectualmente muy bien formado, ideológicamente inclinado hacia la visión conservadora que tuvo el magistrado Antonin Scalia, muerto súbitamente hace casi un año. Pero ¿en qué consiste ser conservador o liberal en materia judicial en Estados Unidos? En general, se es liberal o conservador de acuerdo a cómo se interpreta la Constitución del país. Los conservadores norteamericanos suelen ser originalistas, es decir, suponen que los jueces deben ceñirse a la visión original que tenían los redactores de la Constitución en 1787 y que el texto no debe ser reinterpretado porque la función de los jueces es aplicar las leyes que elaboran los legisladores y no legislar desde sus puestos de trabajo. Los liberales, en el sentido que se le da a esa palabra en Estados Unidos, sostienen el criterio de living constitution, es decir, que la Constitución está viva y debe interpretarse y adaptarse a una sociedad que ha cambiado sustancialmente en los terrenos cultural y económico en los 230 años transcurridos desde la promulgación de la ley. Para los liberales, eso no anula algunos principios generales como la libertad religiosa o la libertad de expresión. Asimismo, los conservadores tienden a dotar de más facultades a los gobiernos estatales y los liberales al gobierno federal. Naturalmente, esta discusión teórica se convierte en batallas legales infinitas cuando se tratan los casos específicos de si existe o no el derecho a abortar, a la eutanasia, a portar armas o al matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Constitución original nada decía de estos temas o del financiamiento de los partidos políticos, de la acción de los lobbies o de la obligatoriedad de los seguros de salud. Y esos son temas que se discuten en el país ardientemente porque los jueces tienen que aplicar esos asuntos o esas controversias de acuerdo con los principios de la Constitución. En definitiva, nada nuevo bajo el sol. Ya en época de Jefferson, a principios del siglo XIX, la Corte Suprema se atribuyó el derecho a declarar inconstitucional cualquier ley que aprobara el Parlamento si contradecía la Constitución. Esto fue uno de los grandes pleitos del momento. Y tal vez la esencia de la permanencia del sistema norteamericano radica en la existencia de ese poder judicial independiente de jueces nombrados por vida. Por supuesto, es un sistema judicial que busca las mejores cabezas jurídicas para ponerlas al frente de los tribunales importantes del país. Se les exige, por ejemplo, que hayan publicado artículos o libros significativos sobre su especialidad. Y además estos juristas se forman en magníficas facultades de Derecho en Harvard, en Yale, en la Universidad de Columbia, en Stanford, en Princeton. Hay centenares. Y luego les pagan muy razonablemente. Los miembros de la Corte Suprema ganan unos $250,000 al año y los jueces federales entre 150 y 200,000. Es decir, no son millonarios, pero pueden vivir como clases medias muy bien acomodadas mientras gozan del aprecio general de la sociedad por el rol que desempeñan, cosa que en este país, en Estados Unidos, es algo muy importante. Es decir, se les respeta mucho. Los jueces son figuras dominantes en esta sociedad. Y tal vez son lecciones que debemos aprender en América Latina y España. Sin un poder judicial excelente, apegado al derecho y capaz de negarse a admitir órdenes de nadie, difícilmente podremos tener democracias respetables. De los tres poderes, acaso es el más importante. Y es un gran contrasentido porque en general no son funcionarios electos por el pueblo democráticamente, sino designados por sus méritos. Pero ahí radica la fortaleza del sistema.